Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido. Lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit. Ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. La inspiración está bien, pero la acción es mejor. Entra a brauliofiloteau.com y suscríbete a mi newsletter personal, El Grit en la Vida Cotidiana, donde comparto herramientas y reflexiones íntimas para que cada día cuente. Y no te olvides compartir, picar a la estrella, activar la campana o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast, es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Antes de presentarte al invitado de hoy, déjame hablarte rápido de dos cosas, Accesalud y la receta Grit. ¿Por qué? Porque después de años de emprendimiento y cientos de horas en gritones, he visto que sin salud no hay historia que contar. Por eso, cofundé una plataforma donde puedes volver a tener un médico de cabecera que realmente te acompañe. Échale un ojo a citas.accesalud.com, primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud, y descubre cómo funcionan nuestras consultas totalmente virtuales. Y si quieres aprender la fórmula que me tomó más de 40 años desarrollar, sígueme en redes donde comparto retos, eventos y contenido para que transformes tu historia con grit. Me llamo Braulio Filoteau y esta es la historia de Marlene Esteves, una de las mejores abogadas de España y el mundo, cofundadora de Women in a Legal World y artista en potencia. Y es interesante porque la constante curiosidad la ha llevado a sitios impensables, tiene claros sus aha moments y ha conseguido verdaderas obras de arte en el mundo de la mediación. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Vive y deja vivir. 2. No es lo que dices, es cómo lo dices. 3. Cuando te sientas en blanco, confía en ti mismo, estás preparado y saldrás adelante. 4. El no ya lo tienes, solo inténtalo. Y 5. Que tu cabeza te lleve donde te pide tu corazón. Aquí la tienen. Buenísimo, pues estamos con Marlene. Querida Marlene, gracias por aceptar estar en Gritones Podcast, este espacio en donde contamos el backstory, ¿no? Lo que hay detrás del individuo, de la mujer, del hombre. A mí me apasiona porque de repente entramos a casas, ¿no? Y vemos fotografías colgadas en la pared y en el buró y todo se ve muy bien y muy felices, pero a lo mejor se están sacando los ojos en realidad por detrás. ¿Cómo estás? Muy bien, Braulio. Muy contenta de estar hoy aquí contigo en este podcast que tanto me gusta. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Marlene. Déjame empezar preguntándote, ¿cuántas exposiciones de arte llevas en Europa? Porque me dijeron que tienes un talento increíble pintando cuadros con mucho colorido. ¿Cuántas llevas? Cuéntame, ¿cuántos cuadros has vendido? No las puedo ni contar, Braulio. No me caben con los dedos de esta mano. Yo sé que estás dudando ya dejar las leyes y dejar ser abogada por la pintura. Qué grande. Tienes muy buenos confidentes, entonces te han informado fenomenal. Desde luego es una de esas frustraciones, confesiones, ¿no? Y pasiones frustradas. Nunca es tarde para convertirme en artista. Sí. De momento, los pinitos que he hecho han sido muy residuales, con grandes amigos y con mis hijos. Y la verdad que es un campo por explorar, ¿no? En el que si utilizo la metodología Grit, seguro que... Venga, sí, porque seguro... hacerme un hueco. Oye, los primeros cuadros, cuéntame del nivel de frustración que manejas. Oye, porque a ver, a mí me pasa que cuando empiezas algo desde cero, que no tienes ni idea, y no sé en tu caso, te iré conociendo mejor, pero cuando eres perfeccionista, cuando eres un poco estructurado, cuando eres súper autoexigente, estás empezando algo nuevo y cómo cuesta el diálogo interno, la mentalidad, esos primeros cuadros. Marlene, ¿qué sentías? Pues mira, es algo que he tenido desde pequeña. Quizá Dios no me ha llevado por ese camino, ¿no?, de la pintura, pero yo sé que hay algo ahí dentro de mí porque esa imagen bucólica cuando te imaginas, ¿no?, una casa en la playa, alguien pintando, escribiendo, pues yo me visualizo así, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ya desde pequeña, alguna vez cogía, nos íbamos con mis padres a la playa, yo me compraba un lienzo y empezaba a pintar, y mis padres, que siempre han sido muy honestos conmigo, me decían, Marlene, esto no es lo tuyo, ¿no? Y yo no he desistido, y entonces con mis hijos, alguna vez, venga, vamos a comprar unos bolsos y los pintamos, o luego teníamos enfrente una academia, enfrente de casa, entonces me fui con ellos, y mi hijo pequeño, de 9 años, en ese momento tendría que tener 5, me decía, mami, yo pinto mejor que tú, ¿no? Y dice, esto es una desgracia. Y ya hace poco, con un gran amigo que ha sido así como un mentor para mí, un italiano, Giuseppe Tringali, que además él, pues de estas personas no humanistas, que ha hecho de todo en la vida, que yo digo, es como el Leonardo da Vinci del siglo XXI. Le digo, oye, Pipo, él sí que ha hecho exposiciones, Braulio, no yo, todavía, ahí lo dejo. Le digo, oye, claro. aún. Le digo, oye, Pipo, yo quiero ir a pintar contigo un día. Y me dice, venga, pues vamos al taller. Entonces, pues compré todas estas navidades, pedí a los Reyes Magos todo el equipo de pintura, pero esta vez ya Braulio unos lienzos así, enormes. Yo digo, o sea, sin miedo. Y entonces nos fuimos los dos a pintar, me dio unas técnicas y ya pintura abstracta, y me he sentido más cómodo con lo abstracto, que no se nota tanto. Seguramente. Estas cosas que te generan curiosidad, por este arrojo de, oye, amigo, vamos a pintar, ¿no? Estas cosas también, aparte de la pintura, que te llega a suceder y que dices, quiero hacerlo, quiero intentarlo, ¿te pasa seguido? Pero es que es algo que es que además no te sé explicar. Recuerdo desde pequeñita que me decían, pero Marlene, ¿por qué tienes tantas ganas de descubrir, de hacer cosas que la vida no se acaba mañana? Y entonces yo incluso me sentía mal en ese momento de pensar como culpable, pero ¿por qué quiero, no? De repente, pues si me daba por un deporte determinado, o por la gastronomía, o por lo que sea, es como que esa necesidad de descubrir y de que todo se podía acabar mañana. Y al principio, como te decía, me sentía como un poco mal, incluso de que me pasara eso. Y ahora lo he aceptado, me río de mí misma en ese sentido y dejo volar la imaginación. Digo, bueno, pues es que soy así, ¿no? Es que hay una curiosidad muy potente y muy fuerte dentro de mí, y es parte de mi esencia. Entonces, a veces se detona en la pintura, otras veces en un deporte específico, otras veces en viajar, otras veces en leer, ¿no? En determinadas aventuras, pero sí que es como una llamada interior de tengo que probarlo. Y entonces, hasta que no lo hago, es como que no puedo parar. ¿En tu casa de niña lo incentivaban, lo promovían o te ponían el freno de mano, decir, Marlene, basta ya? ¿Cómo era esa dinámica? Porque incluso sé que tu papá ha sido de tus grandes mentores. La realidad es que lo incentivaban. ¿En qué sentido lo incentivaban? Mira, lo incentivaban en casa en el sentido de que siempre he crecido en un ambiente en el que todo era posible, ¿no? Una madre súper creativa, la primera mujer en montar una agencia matrimonial en España, un gimnasio cuando en una casa la que teníamos en la sierra, cuando aquello, la verdad que no era tan habitual, ¿no? Dando clases de flamenco, de sevillanas, de baile moderno. Entonces yo he crecido en ese ambiente, pero al mismo tiempo en el que todo es posible, ¿no? Y me daban mucha libertad de descubrir. Pero al mismo tiempo, igual que sucedía eso y eso me lo incentivaban, siempre estaba ahí la pregunta de, pero bueno, Marlene, estate tranquila, como te decía, recuerdo a mis tías hablando, incluso mi madre alguna vez, que no se va a acabar, disfruta, ¿no? La vida, porque su manera de entender el disfruta de la vida es mucho más tranquila, pero mi manera de entender la vida es como comerme la vida, ¿no? Saborearlo todo. Y claro, ahí es donde quizá sí que se producía esa pregunta que al principio me incomodaba y que ya hace unos años acepté. Y me acuerdo que Visila, de la que hablábamos antes, me dijo una palabra hace poco que se llama unapologetic, que se ha convertido en mi palabra preferida, que es aprender, ¿no?, a no pedir perdón por cómo somos y por cómo nos sentimos en ese sentido. Entonces, ahora esa palabra es un poco incluso mi mantra de, bueno, pues soy así, quizá no es lo normal, ¿no?, que es lo normal, pero es, como te comentaba antes, parte de mi identidad. Y
¿Encontrabas cómplices de niña? Cómplices en el sentido de, bueno, a lo mejor tu madre era más pasiva, está bien, es una característica de mamá, decir, bueno, a ver, relájate, o tu tía, a lo mejor tu padre sí era energético y decía, oye, papá, quiero subirme un caballo, vamos, o un hermano, una hermana, un primo. ¿Tenías cómplices? Porque muchas veces no tienes cómplices y eres esta persona que crece en su propio mundo, muy curiosa, intentándolo todo, pero pues tienes que ir con cierta soledad, ¿no? Pues nunca me lo había planteado y quizás sí que en cierta medida se me ha dejado hacer, pero hecho desde ese ángulo un poco sola, pero buscando aliados en diferentes momentos de la vida o grupos, ¿no? de personas. Pues a lo mejor no encontraba ese aliado en mi hermano o en mi núcleo más cercano, si pienso, pero sí que en una compañera del colegio o en una persona con la que montaba a caballo o luego en un entrenador. Entonces siempre he ido teniendo como los aliados para cada una de las actividades que he querido ir probando. Como ahora la pintura, ¿no? Que te contaba, pues a lo mejor mi marido no es mi partner en eso, ni una amiga, pero sí Giuseppe. Entonces, pues he ido encontrando como los cómplices, los aliados o aliadas en los diferentes momentos de la vida para los diferentes proyectos. Ya, ¿y quién te acompañó en el esgrima? Yo cuando veo el esgrima y digo, ¿a quién se le ocurre? O sea, a ver, yo como niño y hoy con mis hijos juego, ¿no? Que las espadas, ¿no? Y que la batalla y me persiguen y todo. Y me parece muy interesante el esgrima, pero no es algo muy palpable en la vida cotidiana. Sí. O sea, creo que tiene que haber una influencia en particular o viste una revista, una película o un cómplice que te dijo, Marlene, ven, tienes que probar esto. Pues es mucho más gracioso de lo que pudieras imaginar y simple. Realmente esto sucede porque yo voy a recoger, fíjate, Braulio, yo voy a recoger un día a mi madre a un gimnasio que había cerca de mi casa, que era un gimnasio muy grande, y la voy a recoger porque habíamos quedado, luego íbamos a ir a un sitio. Yo iba a tener 14 años, no más. Y entonces me acerco, ya estaba con unas amigas, practicando en el gimnasio, resulta que una cosa que se llamaba esgrima. Y que yo, casualmente, había practicado en un campamento al que mis padres nos dejaban en agosto, porque ellos iban a viajar, ¿no? por el mundo y nos dejaban ahí en el campamento y practicábamos muchos deportes y Y a mí no se me daba mal y además pues ya había como ganado algún campeonatillo, ya te digo, de un campamento pequeñito en Toledo, etc. Entonces yo voy a recoger a mi madre ese día y me encuentro que está con sus amigas y un señor que resulta que es el profesor de esgrima, que se llama Manuel Pereira, ojo al dato, que había sido campeón del mundo y era el seleccionador español. Y entonces él ve entrar a una niña y dice, oye, ¿quieres probar? Y yo, que siempre digo que sí, que es uno de mis grandes defectos o virtudes, según cómo se mire, empieza a probar y el hombre empieza a decir, oye, pues no se te da mal, no se te da mal. Y yo, no, y la verdad es que me gusta. Y me dice, ¿querrías venir mañana a Las Rozas? O sea, Las Rozas de Madrid está como a 30 minutos y en tren. Dice, yo entreno ahí a un grupo de gente, de señores, alguna señora más jóvenes, ¿quieres venir? Y yo, que me apunto a un bombardeo, le digo, por supuesto, allí estoy. Total, que me cojo un tren, yo sola, con 14 años, me voy allí, a Las Rozas, y empiezo a entrenar con él. Entonces, él, que no había formado nunca a una persona tan joven y desde cero, se toma esto, ¿sabes? Se genera esa relación profesor-alumna en el que hay como un montón de vinculación de conseguir un objetivo común. A mí la motivación como que me empieza a llenar mucho el deporte y el entrenar, el ir viendo cómo mejoraba, y él también se lo toma como, ¿no? como algo personal. Entonces, bueno, pues empecé a crecer en ese deporte, a entrenar prácticamente de forma diaria, a cogerme el tren todos los días y así empezó mi recorrido y mi camino en el mundo del esgrima. ¿Tus papás qué te decían? ¿Qué te decían? Oye, ¿te quieres dedicar a O sea, seguramente te cuestionaban, sí. ¿no? ¿Cómo eran esas conversaciones? Yo, la realidad es que, como te decía antes, me dejaban hacer. O sea, no me cuestionaban mucho en el sentido como... Siempre el mensaje en casa fue, mientras tú des resultados y cumplas tus obligaciones, vía libre, ¿no? Entonces yo, como era muy buena estudiante, pues a lo mejor sí que me perdía colegio las últimas horas porque tenía que salir antes, me cogía yo, era como muy resuelta en eso, me cogía el tren, me iba, volvía, pero como iba bien en el colegio, pues no me podían decir nada. Y luego sí que creció en un ambiente de
todo es posible, ¿no? Mi abuelo, un hombre hecho a sí mismo, siempre con la filosofía de Marlene, haz lo que tengas que hacer porque siempre habrá personas que te van a criticar, siempre habrá personas que te van a apoyar. Mi padre un poco también es esa filosofía, un hombre muy centrado en su trabajo, también que viajaba mucho y una de sus principales premisas es la libertad, ¿no? Vive y deja vivir. Y mi madre, esa mujer que a pesar de ser amada de casa, pero tener también como sus negocios paralelos, no era la típica madre que nos viniera a buscar al colegio, entonces estuviera preocupada de dónde estaba yo. No, nos dejaban hacer y como yo era buena, cumplía todo como los checks, ¿no? Pues tampoco se metían mucho en eso. Sí que alguna vez, y como nunca me planteé no estudiar la carrera ni nada, nunca salió esa pregunta que yo recuerde, Braulio. En casa no era una pregunta, era como... Ya. Pero seguiste avanzando de manera importante Sí, en el esgrima. sí. O sea, a ver, ¿hasta dónde llegaste? Llegué hasta la selección española de esgrima. También te digo, entre tú y yo, y por ser completamente honesta, no es lo mismo llegar a la selección española de esgrima realmente en España, en un deporte que no practica tanta gente, que serlo de baloncesto, entiéndeme, o de natación. Claro, o sea... a ver, pero sin tratar de minimizarlo, fuiste Sí. seleccionada de toda la gente que algún día Sí. ha querido hacer el esgrima. Y en el esgrima me interesa hacer doble clic muy breve para entenderlo un poco. O sea, yo veo en la tele el esgrima y no le entiendo. O sea, lo que sé que hay ya hay unos petos que me imagino que la tecnología ha ayudado en donde puedan detectar con sensores es. cuando ¿se llama Sí, espada? bueno, ¿O hay cómo tres se llama? categorías: espada, florete y sable. Yo hacía espada, para que lo entiendas, es el que puedes tocar en cualquier parte del cuerpo. Florete solo en una parte, como en el tronco, y sable, ¿no?, con los brazos Ok. también. Entonces, en la categoría, la disciplina que yo hacía, tú puedes tocar en la cabeza, en la mano, en el pie, y efectivamente tiene un sensor, es como, la espada tiene como una puntita con un muelle que tú aprietas y entonces eso se clava y suena por los sensores que tiene. Ok. Ok, ¿y cuántas veces tienes que tocar al contrincante para ganar? ¿O cómo es el juego? ¿O cómo es, Se cómo llaman se dice la tiradas. competencia? Entonces tú cuando estás tirando es un Tiradas. juego de máxima estrategia y resistencia física. Y la Ok. realidad es que, pues ahora no recuerdo, por serte honesta, cuántas veces en función de los, ¿no?, como asaltos, porque es como se llama, que haya en cada competición, etc. Entonces tú ahí cada vez que tocas, que es como suena un clic y sale como en el marcador, entonces volvías a la posición otra vez de salida, de punto de salida. Entonces hay como diferentes técnicas: marchar, romper, es echarte para atrás, etc. Y es un juego que a nivel estrategia mental y control mental, un deporte, es buenísimo. Yo en ese momento no lo hacía por eso, pero sí que luego he seguido utilizando muchas de las técnicas mentales que te enseñaban para recordar nombres, para recordar fórmulas, etc. Y en este caso era para... ¿Cuál era una técnica, por ejemplo? ¿Cuál era una técnica Mira, que esta aprendiste? la utilizo un montón. ¿No te pasa que a lo mejor llegas a un grupo de gente, entonces te dicen cómo se llaman y cada uno lo que hace, estás con 10 personas y dices, imposible que me acuerde de sus nombres, de lo que me han dicho que hacen, etc. Entonces, hay una técnica que básicamente consiste en relacionar y correlacionar nombres con cosas o con profesiones, entonces tú lo visualizas. Dices, Paco, que es ingeniero de automóviles. Entonces, claro, yo me imagino a Paco en la fábrica, ingeniero de automóviles, y la siguiente dice, yo soy María, que hago periodismo. Entonces me imagino a María sentada, viendo la fábrica de automóviles, escribiendo. Entonces tú visualizas una historia, que es el poder de las historias, ¿no?, Ok. para recordar los nombres y las profesiones. Una vez tú lo has visualizado, es mucho más fácil luego repetirlo. Entonces yo ya me acuerdo, Paco estaba ahí arreglando el coche, María estaba escribiendo, la otra estaba cogiendo fotos porque era fotógrafa, y entonces vas relacionando, y eso lo utilizábamos mucho. Y los Sí. juntas, o sea, yo pensé que los imaginabas por separado, pero todos están en la fábrica y cada uno tiene Claro, un rol. es que si no es imposible. Entonces, Ok. así, aunque no tenga Ok. sentido, tiene sentido en tu mente. Entonces, para luego recordarlo, ¡pum!, lo visualizas y es genial. Wow, wow. Fíjate que escuchándote ahorita hablar acerca de tus primeros años y la convivencia con tu familia, el esgrima y todo, era como muy claro para mí imaginarme, decir, a ver, Marlene sabía lo que tenía que hacer, cumplía con la parte que le correspondía, ¿no? Es decir, yo hacía lo mío para poder también tener ciertos beneficios, ¿no?
Y ya entraremos más adelante, ¿no? De tu especialidad en arbitraje, en mediación, en negociación. Pero me parece que desde ahí vienen raíces muy interesantes. Es decir, a ver, vivir y deja vivir. Es decir, cada quien que haga lo que le toca. O sea, ¿por qué tiene que haber conflicto si cada quien está haciendo, ¿no?, lo que le corresponde? ¿Te hace sentido? Me hace muchísimo sentido. No lo había visto desde esa perspectiva, pero tiene toda la lógica. Y está profundamente conectado con lo que luego ha pasado después, ¿no? Que es esa frase de Steve Jobs que tanto me gusta y que tan presente tengo siempre. Muchas veces cuando te pasa algo y no lo entiendes, ¿no? Dices, bueno, esto ya lo entenderé después y esto conectará con algo en mi vida que me llevará al siguiente paso. Y efectivamente, esa es, pues viéndolo desde este prisma, esas son las raíces quizá de los valores más estructurales que hoy inundan mi vida, que es principalmente el valor de la libertad en su máxima expresión, la libertad individual y la libertad colectiva, ¿no? Mi sueño es, y eso enraiza con otros proyectos personales que he desarrollado, es que cada una, y ahí con mucho foco, ¿no?, en la mujer, porque quizá nos ha costado más, cada uno podamos decidir en libertad lo que realmente queremos hacer con nuestra vida, porque me cuesta mucho pensar que solo hay un camino, solo, ¿no?, hay una posibilidad, etcétera, cuando la sociedad trata de encasillarnos, de cerrarnos, de las cosas siempre se han hecho así o así es como tienen que ser. A mí se me mueve algo por dentro y digo, pues a lo mejor no, ¿no? O depende. Y escuchando una científica suiza, un análisis que hizo en el lecho de muerte, entrevistando a más de 100 personas, Braulio llegó a la conclusión de, ¿sabes cuál es la principal causa de arrepentimiento en todas estas personas? El no haber tomado su vida, ¿no?, bajo el prisma de libertad y haber hecho lo que realmente querían hacer, sino lo que su familia, sus seres cercanos, la sociedad esperaba de ellos. Y eso es algo que a mí me remueve por dentro. Y es algo por lo que me encanta levantarme cada día para decir, pues no, vamos a realmente hacer lo que queremos hacer, porque cuando tú alineas tu propósito con lo que quieres hacer, siempre surgen grandes cosas y cosas muy buenas. Fíjate que en 2025 decidí revisar mis propios valores como para realinearme, reacomodarme y escogí 3, ¿no? Decir, a ver, a partir de estos 3 valores construir. Y coincido contigo porque hoy mi principal valor es la familia, el segundo es la libertad y el tercero es el grit. Y la libertad, pero no la libertad, fíjate, de hacer lo que se me pegue la regalada gana y no llegar a mi casa y que mi esposa no sepa dónde estoy una semana. No es ese tipo de libertad. Una libertad desde un sitio distinto, una libertad de aceptarme como soy, ¿no? Con mis luces, con mis sombras, libertad de sentir miedo, libertad de sentir amor, libertad de que me critiquen, ¿sí? Sentirme libre de que hables acerca de mí, bien o mal, libertad de tantas cosas, esa libertad mucho más, si quieres verla filosófica, Marlene, que hacer lo que te venga en gana en tu vida. Y escuchando tu voz, pues resueno mucho con eso. Y esa libertad yo creo que también la viste en el contexto familiar, no solo ha sido una teoría, y quiero conectarla con la cultura del acuerdo, porque esta cultura del acuerdo que ha sido parte nodal en tu carrera, saber si la viste o eran discusiones en casa. Pues es muy buena pregunta y es una mezcla de todo. Siempre me ha impresionado cuando he conocido, Braulio, personas a lo largo de mi vida que tenían muy claro lo que querían hacer, ¿no? Cuando tú ves pues compañeros de la universidad o incluso del colegio, del trabajo, cuando empezaban sus profesiones y tenían súper claro, yo me voy a dedicar a esto y a esto y a esto. Yo no me ha pasado eso. Pero sí que, y de hecho tengo como una vocación frustrada entre periodista y actriz, ¿no?, que quizá es lo que ha desembocado en que me acabe dedicando al mundo de la resolución de conflictos y el hilo conductor es el poder de las historias. Entonces, la cultura del acuerdo llegó a mi vida de una forma muy natural, como casi todo, y muy orgánica.
Yo me adentro en este mundo cuando voy a trabajar a Londres, en la firma en la que estaba en ese momento, que era una firma inglesa, y me ofrece la posibilidad de ir a hacer un secondment. Un secondment es como unas prácticas en la oficina central de ese despacho. Y aquí ya se produce, yo tomo dos decisiones que luego han marcado mucho mi vida. Una es que en ese momento, cuando yo me uno a este despacho, vengo de dejar como uno de los grandes despachos españoles en el que me había ido muy bien, había tenido como un doble salto, era todo como de libro, ¿no? Una historia pues sobre el papel perfecta. Y yo decido dejarlo porque me ofrecen la posibilidad de montar un proyecto desde cero con este despacho inglés y hacerlo nuestro. Entonces eso me parece súper sexy. Y ahí todo el mundo me empieza a preguntar, pero Marlene, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué haces esto? Y yo siempre la respuesta era, ¿y por qué no? ¿No? Volver aquí siempre voy a tener la posibilidad, pero esto es pues una posibilidad de crecimiento y aprendizaje increíble. Entonces tomo esa primera decisión que, vista a los ojos de todo el mundo, era una locura, pero que yo sabía en mi fuero interno que tenía que tomar. Me uno a esta firma y la segunda decisión es que a mí me habían cogido, Braulio, en una universidad americana para estudiar todo esto, derecho internacional, arbitraje, etcétera, los ADRs, métodos alternativos de resolución de disputas, o irme a la práctica. Y decido irme a la práctica. Y fue una gran suerte, porque ahí es donde conocí a personas que me adentraron en el mundo de la mediación, que está íntimamente conectado con la cultura del acuerdo. Entonces ahí me enamoré profundamente de esta fórmula de resolver las disputas, que son inherentes a la humanidad, las disputas en cualquier ámbito personal, familiar, empresarial, y ver cómo realmente era posible coger todos esos problemas y tratar de resolverlos desde otro ángulo, en el que a mí no me habían enseñado en España, que no estaba en nuestra cultura. Y lo viví en primera persona, porque yo en ese momento era muy joven, acompañaba a estos mediadores expertos, casi tomando notas como secretaria de la mediación. Y entonces decidí, bueno, esto me encanta, ¿no? Yo quiero dedicarme a esto. Y de ahí volví a España, me empecé a formar, etcétera, y es lo que he hecho desde entonces. Ahora bien, cuesta mucho, igual que pasa en Latinoamérica, cuesta mucho cambiar la forma de resolver las controversias porque nos han enseñado, hemos crecido todos en un ambiente en lo que prima es la confrontación, donde que tiene que resolver un tercero, ¿no? Y por eso este camino lo estoy disfrutando tanto y tratando de acelerar en la medida de lo posible pues lo máximo que puedo para que enraizar esa cultura en las decisiones personales y empresariales que se toman día a día. No, totalmente. Desafortunadamente vivimos en un mundo de suma cero, en donde alguien tiene que perder para que yo gane. E inclusive ahí entre el ego y un montón de cosas que seguramente tú has visto en acción, de que ya no es un tema objetivo de negociar, ya hay cosas ahí revueltas del pasado, emociones, sentimientos, una locura. Ahora, todo lo que has aprendido, ¿cómo lo aplicas en ti misma? Porque como seres humanos no dejamos de tener conflictos internos, decir, puta, ¿cómo le hago yo conmigo? ¿Tú cómo has logrado mediar con Marlene? Arbitrar con Marlene, negociar con Marlene. Me es mucho más fácil, ¿no?, mediar y arbitrar con otros que con uno mismo. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Exacto. Y ahí me encanta un discurso de Matthew McConaughey que siempre dice, ¿quién es tu ídolo? ¿No? Y dice, yo dentro de 10 años. Dentro de 10 años me preguntan, ¿quién es tu ídolo? Yo dentro de otros 10, ¿no? Pues este es un poco el objetivo. Yo no creo que ni he conseguido ni conseguiré, ¿no?, en ese sentido, decir, venga, ya está, todo perfecto, ¿no? ¿Cómo logro mediar con Marlene? Pues Marlene es muy revoltosa, entonces no es tan fácil mediar con ella y necesito mucho entrenamiento mental para eso. Y necesito una cosa que yo llamo la balanza, ¿no?, de los platillos. Esa figura del circo, ¿sabes?, que tiene que mantener 5 platillos a la vez para que no se le... En el aire, ¿no? Complicado, pues yo trato de mantener esos platillos en el aire sin que se caiga ninguno, Braulio, o por lo menos cuando esté muy abajo tratar de remontarlo. Y para eso he aprendido que tengo que tratar de dormir un número mínimo de horas,
tengo que hacer muchísimo deporte, es mi válvula de escape para poder aguantarme a mí misma. Muchas veces mi marido me dice, Marlene, no has salido a correr, se te nota, ¿no? Y digo, me molesta muchísimo cuando me dice eso, pero en el fondo sé que tiene razón y digo... Ay, sí. Ya me cayó muy bien tu marido, por favor, mándale un fuerte abrazo, lo entiendo perfectamente bien. ¿Sabes a lo que me refiero? Y entonces sé que necesito el deporte, sé que necesito comer bien, sé que necesito espacios con mis amigas, creo que la amistad, ¿no? Las amigas son esa familia que tú eliges. Sé que necesito espacios de lectura, de meditación, de estar un tiempo, cada vez disfruto más estando yo sola, aunque sea pequeños momentos y en la naturaleza, y así trato de mediar y de controlar, ¿no? Bueno, pues esa Marlene de la que tú hablabas. He estado también practicando mucho qué es el ser, qué es el ego, y a veces incluso voy andando por la calle y me entra la risa, Braulio. El otro día hablaba con una amiga porque se me aparece, ¿no? una imagen y digo, Marlene, te está hablando el ego, por ahí no, ¿no? Entonces ya me entra la risa porque digo, te he pillado, por ahí no voy a caer. Entonces, Wow. por supuesto que todas esas técnicas te enseñan, aprendes, pero sabes que en casa del herrero, cuchillo de palo, es mucho más difícil aplicarse a uno mismo lo que en ojos de otro, ¿no? Se ve de forma muy clara. Pero lo trato de practicar, de mejorar. Busco muchas veces ayuda. Pues he tenido coach, estoy haciendo una cosa de entrenamiento mental con prácticas de meditación, de respiración, que me ayuda muchísimo y que estoy disfrutando. Duermo fenomenal, me ayuda como a tener concentrado, ¿no? Los pensamientos en lo que quiero, a darme cuenta que de repente está viniendo un pensamiento que digo, esto es ruido, esto lo voy a aparcar, ¿no? Y bueno, pues todo ese entrenamiento que se puede hacer. Y la verdad que claro que hay técnicas que te ayudan. Algunas de ellas son, por ejemplo, mira, cosas que pueden ser extrapolables y aplicables a todos. La importancia no solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Y cómo lo decimos es la forma que estamos utilizando de expresarnos, ¿no? El vocabulario, los gestos, la gesticulación que utilizamos, el entorno, la importancia que tiene el entorno para hacernos sentir bien, esos detalles, ¿no? De poner una vela, de entrar en un sitio que huela bien, eso te puede cambiar las dinámicas, incluso personales, familiares. El tema de darnos cuenta cuando estamos anclados en una posición y no estamos sabiendo ver cuál es el interés común. Y esto es incluso aplicable con nuestros hijos. Digo, pero a ver, ¿por qué yo estoy anclada en esto, ¿no? Y no estoy sabiendo ver que realmente puede ser una cosa intermedia entre lo que él me está pidiendo y lo que yo estoy dispuesto, ¿no? a dar. Entonces, esas técnicas incluso de escucha, el poder que tiene la escucha activa, que no implementamos diariamente. Y eso lo utilizo en casa, lo trato de utilizar, ¿no? También con el equipo, porque partimos siempre de premisas. Y esas premisas hay que hacerles preguntas complicadas para realmente ver si nos encontramos ante una premisa real o preconcebida. Y eso son técnicas que se utilizan en mediación. Incluso a día de hoy, ¿quién no utiliza el ChatGPT, ¿no? Y ahí lo más importante, ya lo sabemos, es la pregunta que se hace. No es tanto la respuesta, es cómo tú formules la pregunta, que eso son técnicas de mediación, te va a dar una respuesta u otra. Entonces, es... 100%. Sí. 100%. Y fíjate que escuchándote, la verdad es que no puedo dejar de imaginarte con los platillos en el aire, yo sentado ahí como espectador, ¿no? En cualquier espectáculo en donde Marlene se presenta con los platillos, pero se me hace agotador a nivel agudeza mental, a nivel físico, de mantenerlos en el aire, que no se caiga ninguno y se cayó otro, levántalo. O sea, eso es realmente difícil. O sea, y yo lo percibo, ¿no? Nos conocemos hace poco, pero lo percibo como una mujer muy ocupada, con muchos emprendimientos, con su firma, con muchas conferencias, decimos en México, eres ajonjolí de todos los moles. Y digo, wow, qué cansado mantener los platillos en el aire. Marlene, ahora, de todo lo que conoces, ha de haber una técnica
favorita? O sea, que dices, esta es la primera cosa que uso. O sea, había otra chica una gran diseñadora de modas boliviana que entrevisté hace poco, me decía que lo primero que ella hace cuando sale de balance es poner una playlist en Spotify que se llama Cheer Up, y que esa música ella la puede ayudar a como separarla de lo que está viviendo, y que la música la pueda ayudar a reubicarse, ¿no? Y a seguir. En tu caso, ¿tienes una técnica predilecta que digas, esto es lo primero que aplico cuando estoy fuera de balance? Bueno, tengo varias y te diré que depende del momento, ¿no? Quizá la que más utilizo ahora, porque además han ido evolucionando a lo largo del tiempo, la que más utilizo ahora es el yoga. He sentido una conexión muy fuerte desde hace unos años con esta disciplina y me produce mucha paz, me pone en mi centro. Es un toque de humildad a lo bestia, en el sentido de que siempre puedes mejorar, siempre hay posiciones a las que no llegas, te sientes en ese sentido como frágil, pero al mismo tiempo poderosa, porque vas viendo con el esfuerzo, ¿no? cómo puedes ir mejorando. Entonces, no, el hilo conductor del yoga es la respiración, que es donde creo que está y yo encuentro el balance cuando me he salido de carril, como tú decías. Con lo cual, eso ayuda a dos cosas que son fundamentales para mí, ¿no? Que es esa parte mental, que la trabajo con la respiración, con la parte física, que necesito canalizar esa energía, porque es que si no, es que me subo por las paredes. Y eso me ayuda mucho. Entonces, yo llevo una esterilla, te voy a contar un secreto, llevo una esterilla de viaje súper finita, que la meto siempre, o sea, en las mochilas, la maleta pequeña. Entonces, si llego a cualquier sitio, como viajo mucho, me saco la esterilla, da igual que no haya gimnasio o lo que sea en el hotel, y yo hago mis ejercicios de yoga, aunque sea un rato, cuando siento que es necesario. Eso y... ¿Qué es la esterilla, Marlene? La esterilla, ¿Qué es la esterilla? ¿sabes cómo ¿cómo llamas? Donde te apoyas la colchoneta. Esa, como eso, el yoga como mat. el mat. Entonces, eso es lo que llevo de viaje, uno muy finito, que no pesa casi, y lo saco y lo pongo donde sea, Braulio. Ahí en medio del boardroom. Oigan, denme unos minutitos porque estoy fuera de balance, y ahí avientas tu yoga man. Tal cual, tal cual. Bueno, no lo he hecho eso todavía, pero te digo que me falta esto. Ha sido nombrada, Marlene, una de las 10 abogadas más influyentes de España, top 500, me parece, a nivel mundial, top 100 líderes en España, una de las 20 mujeres juristas más relevantes por Economists and Juries, top 50 en Inspiral Law. Qué locura. Bueno, has dado conferencias por diferentes lugares, países, foros. Seguramente te has sentado a mediar, a hacer arbitraje, negociar, que ahorita más adelante me gustaría dar como un poquito de profundidad en cuál es la diferencia entre cada uno de los tres, ¿no? ¿Qué es negociar? ¿Qué es mediar? ¿Qué es hacer arbitraje? Pero cuéntame de algún momento súper desafiante para ti. Puede ser desde que blackout, ¿no? Que estás a punto de subirte a dar una conferencia y te sacaste de balance por la razón que sea, te distraíste, te acordaste de algo, te hablaron por teléfono, viste un mensaje y dijiste, ¿qué voy a decir? Estoy en blackout. O sentada en una mesa de negociación que de plano estás, pero totalmente desarmada, o no logras leer al de enfrente, ¿no? Y dices, ¿qué me invento? O sea, ya apliqué todas las técnicas habidas y por haber. ¿Recuerdas de alguna anécdota que te puso en ese lugar? Sí que me ha pasado alguna vez de esto, y esa frase, ¿no? Esa pregunta que te haces a ti mismo de ¿y a mí quién me manda a venir aquí, ¿no? En esos momentos difíciles en los que dices, ¿pero por qué yo estoy aquí? Y luego ahí te cuento un par de historias que el otro día recordaba. Pero momentos en los que te quedas en blanco, que decías, sí que me ha pasado, pero ahí confío en todo el backup que tengo. Es como, creo en la providencia, creo que cuando tú haces las cosas con la buena intención, las cosas acaban saliendo bien. Entonces me entrego a lo que estoy haciendo. Y a veces que, sobre todo al principio, ¿no? Las primeras conferencias, cuando subía al escenario, de repente decía, me he quedado en blanco. Pero entonces te pones a hablar, confías, trato de mirar a la gente, de ser natural, de ser yo misma, de no tener una posición, ¿no? En ese sentido impostada, de conectar,
Entonces te van saliendo las cosas y vas conectando una idea con otra. Pero, y me ha pasado en juicios incluso cuando tenía que hablar, ahí es diferente, porque bueno, pues tienes a lo mejor tus hojas de apoyo, etcétera, y el hilo conductor es otro, pero es como que tengo una confianza, o sea, en Marlen, confía en ti, esto va a salir bien. Y recuerdo mucho esa convivencia con mi abuela de pequeña, que sí que me influyó todo ese, como, si quieres, ese poder interior de la voluntad mueve montañas, ¿no? Tú esto lo has trabajado, estás preparada, va a salir bien, ¿no? Confía en el proceso. Entonces, lo que trato de hacer, Braulio, es confiar en el proceso. Y a lo mejor no he hecho el comienzo ideal que yo tenía pensado o que yo esperaba, pero confiando en el proceso luego todo acaba volviendo, todas las cosas acaban encajando, todas las piezas del puzzle y cobrando sentido. Entonces ahí me dejo llevar y digo, Marlen, confía en el proceso, confía en ti, va a salir bien. Y acaba saliendo bien. Venga, y estas una o dos historias que recordaste hace poco, que dices, ¿qué diablos hago aquí? O sea, ¿en qué momento me vine a meter a esta mesa de mediación o a esta conferencia? No, más que en eso no me ha pasado tanto porque me gusta mucho y me siento cómoda. Entonces, no he tenido todavía, porque no he tenido una situación en la que diga, no, me quiero salir de la sala. Sí que a lo mejor he tenido tensiones, pero bueno, pues tienes tus técnicas, te levantas, haces un receso, ¿no? A lo mejor pues, lo dejas para el siguiente día. Y tú ahí eres un elemento externo. Yo me refería más a cuestiones en primera persona, donde he sentido esa pregunta, que es a mí quién me ha mandado venir aquí, pero ha sido más con propias decisiones, Braulio, que yo he tomado a lo largo de mi vida. Una de ellas fue, por ejemplo, cuando decidí irme a estudiar a Suiza, que no hablaba francés, que tenía que empezar desde cero, no tenía ni acuerdo mi universidad en España con la universidad en Suiza. Me acuerdo que llegué allí sola, sin hablar francés, mi padre llevándose las manos a la cabeza, en plan, ¿pero por qué, no? ¿Por qué tienes que venirte aquí? Incluso me acompañaron mis amigas en un road trip que hicimos, en un viaje, en el coche. Fue una experiencia maravillosa y de repente me dejan allí, ellas se vuelven a España, yo me quedo sola es una ciudad, pero básicamente es como un pueblito muy pequeño de Suiza, sin hablar el idioma. Yo decía, pero con lo bien que yo estaba, pero qué necesidad, ¿no? Y a mí quién me ha mandado venirme aquí. Y ahí son esos momentos en los que reconectas contigo y dices, bueno, esto tiene que salir bien. Yo no sé quién me ha mandado venir aquí, ni por qué me empeño en venir aquí, pero esto no puede salir mal. Entonces, a mí quién me ha mandado a venir aquí, pero esto no puede salir mal, se repite de forma sucesiva en varios momentos de mi vida y en varias situaciones como las que tú hablabas. Pero ese momento lo tengo muy anclado porque fue como una conversación conmigo misma de confía en el proceso, ¿no? Has decidido venir aquí, ahora muy bien, no entiendes por qué, lo que hablábamos antes de que quizá yo no he tenido muy claro cuál iba a ser el camino, ¿no? de mi vida, como otras personas, pero todo al final acaba cobrando sentido. Y entonces pues no lo sé, pero confía. ¿Cuál dirías que fue el outcome principal de Suiza? O sea, de esa decisión de irte ahí, ¿cuál fue, digamos, el takeaway o el outcome principal hoy que lo ves en retrospectiva? Fue el de si quieres, puedes. El de no hay barrera que no puedas superar con determinación, trabajo y pasión. Y cuando tú sientes esa fuerza interior, te sientes muy poderosa, en el sentido desde la humildad más profunda, porque al mismo tiempo lo pasas fatal. Yo me acuerdo que lloraba muchísimos días, que me sentía como miserable de decir, pero con lo gusto que estaba en mi casa, con mis amigos, con mi carrera aquí, sola, ¿no? Eso no quiere decir que en esos momentos no se pase mal. Y yo siempre les digo a mis hijos y a mi grupo cercano de amigos que el sufrimiento está infravalorado. Esos momentos de sufrimiento son los que más te hacen crecer. No sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando sientes que estás tocando fondo, que te sientes solo, que sientes que no vas a poder, porque eso es lo que tú estás sintiendo en ese momento, ¿no? Que el reto te está superando a la persona, ahí
mantener la determinación de, bueno, pero lo voy a intentar, ¿no? Lo voy a intentar. Entonces mi aprendizaje fue, si quieres, puedes. Y por eso creo que la vida no es tanto lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Y cómo tú trabajas eso en tu mente. Y ese fue el mayor aprendizaje. Marlene, confía en ti y en tu instinto. Confía en tu intuición. Ese fue mi aprendizaje. Sé que en ese momento de tu vida estaba burbujeando también el tema de ser banquera de inversión. O sea, en esta curiosidad que te caracteriza, decir, oye, pues eso me llama la atención, voy. Ahora, lo que a mí me interesa saber es, ¿cuál fue el trigger para decir, voy por leyes? El camino ha sido muy variado en el mundo de las leyes hasta donde estás hoy, pero ¿cuál fue ese primer chispazo que dijiste, recuerdo que ahí tomé la decisión? Sí que lo recuerdo, fíjate, sí que lo recuerdo. Y te voy a contar la historia. Yo estudié Derecho y Empresariales, siguiendo un poco los pasos de mi padre y teniendo claro que venía de una familia de juristas y que todo hacía pensar que yo iba a ser otra jurista, ¿no? ¿Qué pasó? Que como me gusta tanto todo, cuando empecé a profundizar en el mundo empresarial, me fui a estudiar a Suiza, ahí estudiaba Derecho, no Empresariales, pero me dieron una beca para hacer banca de inversión en un banco allí. Entonces me encantó. Era analista de riesgos, ¿no? En prácticas, y me gustó mucho ese mundo. También había hecho mis pinitos en el mundo de la telefonía, en Telefónica, siempre con temas internacionales, haciendo determinadas operaciones con Marruecos, recuerdo, etc. Pero ahí sentí, en ese momento el director general de ese banco me dijo, Marlene, estamos muy contentos, queremos que te quedes. Entonces yo tenía que tomar una decisión, Braulio. Y ahí mi cabeza, más que mi cabeza, mi corazón me dijo, este no es tu sitio, ¿no? Tu sitio, me dirías, bueno, pues entonces, ¿cuál era tu sitio? Yo lo que visualizaba en ese momento era que mi sitio estaba en esos abogados de las películas americanas que habíamos visto que defienden esos casos tratando de convencer, contando las historias. Y por eso digo que tengo una vocación frustrada de periodista, porque me encanta hacer preguntas, y al mismo tiempo de actriz, porque me encanta interpretar papeles. Y llamé a mi padre y le dije, papá, creo que no quiero dedicarme al mundo empresarial, quiero dedicarme a hacer mi carrera en el mundo del derecho. Y mi padre me dijo, está muy bien, Marlene, ahora no pasa nada, pues cambiamos, pues existe esa posibilidad, pero cuando tomes una decisión ahora ya, tómala, céntrate, porque es importante, ¿no? Pues seguir esa línea. Y me dijo, si quieres te puedo poner en contacto con una persona que yo conozco, que además había sido profesor en mi universidad. Y le dije, fenomenal. Y entonces me puso en contacto con él, yo quería adentrarme en el mundo de los despachos internacionales, porque mi perfil me gustaba hablar idiomas, había vivido en varios sitios, etcétera, y me divertía eso. Y él me dijo, Marlene, tu sitio es este despacho español. Y yo pensé, qué aburrido, yo quiero, ¿no?, el mundo internacional, etcétera. Bueno, no, y antes de esa conversación yo le dije, me decía, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, no sé cómo se llama esto, porque en ese momento no se hacían prácticas en despachos. Le dije, no sé cómo se llama esto, pero lo que visualizo es esta persona que habla delante del tribunal, que lleva temas internacionales, conflictos, y me dice, eso se llama arbitraje internacional. Y yo, fenomenal, pues quiero hacer eso. Y entonces así fue, ¿no?, como empezamos a trabajar en lo que yo quería hacer. Y fui una abogada muy rara desde el inicio, me apunté a clases de teatro, siempre tratando de conectarme con mi familia del mundo del cine, Braulio, con un abuelo productor, una tía abuela que fue la primera montadora de cine en su momento, que tenía que trabajar bajo seudónimo, porque en ese momento las mujeres no podían trabajar en la industria del cine. Entonces yo no tiré por ese camino, sin embargo luego me he dado cuenta que sí que están muy conectados, ¿no?, su profesión con la mía. Y así fue como me adentré en esta profesión, y así fue como dejé de lado, si quieres, el mundo de la banca. Luego me ha venido muy bien y he estado muy conectada a ese mundo, porque al final en mi profesión pues tienes que trabajar mucho con los números, tienes que saber interpretar un balance, tienes que saber entender cómo funciona una empresa, y ha sido algo súper útil en mi carrera profesional, pero nuevamente no premeditado ni estructurado, sino fruto de dejarme ir y probar lo que en ese momento, ¿no?, pues sentía que tenía que hacer. Y
Y fíjate qué bonito, porque si me hubieran dicho de joven la asignatura, lo que yo hago es Derecho Procesal, quizás de las asignaturas más aburridas que existen en una carrera, ¿no? El proceso, etcétera. Si a mí yo hubiera tenido que decidir hacer lo que hago sobre la base de lo que había estudiado, nunca estaría dedicándome a esto. Tuvo que ser a raíz de experimentar, ¿no? De ver en la práctica o de entender, de visualizar lo que yo quería hacer para entender cómo se llamaba eso en mi profesión, ¿no? En el mundo jurídico. Y por eso siempre cuando mentorizo a niños y a niñas, les digo que no tengan miedo de pedir cafés, que no tengan miedo de sentarse a preguntar en qué consiste el día a día de cada profesión, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y cambian radicalmente, ¿no? Esas dos versiones y esas dos caras de la misma moneda. Y yo agradecí en ese momento de mi carrera los cafés que se tomaron conmigo. Casi ninguna vez en mi vida me han dicho que no a un café. Y por eso trato de siempre de tomarme todos los cafés también que me piden. Y es algo que no sé si te ha pasado a ti, pero es súper bonito porque... No, bueno, me hiciste recordar ahorita algo que yo he leído y que yo he escuchado en ponentes, exposiciones que hablan acerca de networking, negocios, aprendizaje acelerado, etcétera, de la relevancia de los mentores, de gente que admiras. Y fíjate que me acuerdo un libro, no me acuerdo el título, pero me acuerdo que ahí venía como un tip de hacer ciertas preguntas a alguien que tú admiraras, ¿no? Entonces, que invirtieras en un café, que invirtieras en un desayuno, en una comida, y que muchas veces te vas a sorprender que te digan que sí. Alguien que tú, súper admiras, que es alguien inalcanzable, te dice, sí, vamos por un café. Bueno, long story short, no sé si tú has escuchado hablar de Carlos Kazuga, pero Carlos Kazuga fue uno de los, no sé si fundadores o directores o herederos de Yakult, que es una marca muy, muy interesante en México y seguramente en más países, ¿no? Que es una bebida muy pequeñita con lactobacilos, etcétera. Es muy, muy, muy importante la marca. Me acuerdo que a mí me fascinaba de chiquito y era un recipiente muy pequeño. Bueno, el punto es que un amigo empresario un día me dice, oye, Braulio, ¿qué crees? Pues a mi restaurante viene mucho Carlos Kazuga y lo invité a dar una conferencia para los restauranteros. Ok, y yo pensando en mi cabeza, wow, Carlos Kazuga, ok. Y acto seguido me dice, oye, antes de la conferencia voy a desayunar con él, ¿quieres estar? Vamos a estar tú, yo y Carlos. Yo dije, pero por supuesto, es más, paso por ti, o sea, dime, ¿a qué hora? ¿Dónde? Bueno, yo llevaba mi cuaderno, lo abrí enfrente de Carlos Kazuga, Marlene. Quiero decirte que tenía mis preguntas apuntadas, que venía la influencia de este libro que te platiqué. Y Carlos Kazuga vio que yo iba preparado para hacerle ciertas preguntas. Le hice como 5 preguntas. No sabes qué experiencia. Y hoy agradezco públicamente a mi madre, ¿no? que murió en el 26 de septiembre del 2020. Y que ella era muy dada, yo creo que lo traía de su papá. De yo muy pequeño, te diré entre los 10 y los 13 años, yo creo que por un lado que no tenía con quién dejarme, pero por otro lado me llevaba juntas. Ella era una mujer con mucho carácter, era una mujer empresaria, comerciante, y me decía, siéntate ahí y escucha. Y yo me acuerdo de 12, 13 años, estar sentado en una mesa de negociación o una mesa con gente adulta, escuchando a mi madre en acción. Y para mí era increíble. O sea, yo estaba ahí sentadito. Hay veces que ni siquiera estaba yo en la mesa, sino que yo estaba en un rincón de la sala, en una silla, que me ponían una sillita en el rincón. Y yo me sentí incómodo porque yo decía, yo soy un niño aquí que no debería estar a lo mejor, o que recibía miradas extrañas de los demás adultos, pero a mi madre le valía madre. O a mi madre no le importaba y ahí estaba yo escuchando la plática, la negociación. Entonces, en concreto, cuando te escucho es valiosísimo cómo alguien puede atreverse a contactar. Así contacté yo a Visila Bococo, quiero que sepas. En frío muy totalmente. Bien. Es decir, te admiro, ¿no? Y que, ojo, también a todos los invitados de Gritones los aprendo a admirar muchísimo. Y te busco. Pues el no ya lo tienes, Marlene. El no ya lo tienes. Me encanta que digas eso, es mi frase preferida, ¿no? Y la gente, mira, cuando montamos Women in a Legal World, otro proyecto para promocionar el liderazgo femenino, ¿no? Dentro del sector legal,
Recuerdo perfectamente, es una asociación sin ánimo de lucro, etcétera, y recuerdo perfectamente que estábamos en mi casa, pues cenando varias, ¿no?, de las fundadoras en ese momento. Y yo dije, Braulio, ¿por qué no vamos a hacer unos premios para reconocer todas esas mujeres que no se las ve pero que están haciendo grandes proyectos, etcétera? Y vamos a invitar a participar a que lo presida Su Majestad la Reina en España. Y todo el mundo, la mano, las señoras más mayores, las manos en la cabeza. ¿Pero y eso? ¿Pero cómo la reina? Pero Marlene, si no llevamos ni un mes, si la reina no dice que sí hasta proyectos que están súper consolidados. Y me acuerdo perfectamente la frase que fue como, bueno, pero si es que el no ya lo tenemos, pues ¿qué más da? Pues que nos diga que no. Y a lo mejor el año que viene nos dice que sí o el que viene. Bueno, pues resulta que por cualquier gracia del destino, la reina dijo que sí, ¿no? Y siempre estaremos profundamente agradecidas a ese sí. Y que tanto respaldo, ¿no?, dio a una iniciativa de estas características. Entonces, el límite es el cielo, es decir, el no ya lo tienes. También, recuerdo otra cosa cuando volvíamos a hacer un curso, una amiga, la persona con la que fundé esta asociación y yo de Harvard, que nos habían dado una beca. Y entonces, volviendo en el avión, decidimos, esto ha sido tan maravilloso que lo tenemos que compartir. Queremos compartirlo con muchas más mujeres. ¿Y por qué no hacemos un curso, ¿no?, en España sobre esto y le metemos estas otras asignaturas? Veníamos en el avión las dos ahí diciendo, tenemos que compartirlo. Y pensamos, bueno, pues vamos a llamar a Harvard y le decimos que por ofrecerle, ¿no?, un curso para hacer juntas. Y ahí todo el mundo nos decía, ¿pero cómo os va a decir que sí Harvard? ¿Pero ¿por qué no? Y nosotras nuevamente, pero pues es que el no ya lo tenemos, ¿no? Vamos a llamarles, a proponérselo, y si dicen que sí, ¿no? Y así todo, ¿no?, sucesivamente. Y te sorprendes que cuando la intención es la correcta, el sí aparece. Por eso te decía antes, cada vez estoy más segura que cuando estás como en el canal, ¿no?, que tu intención es la correcta, lo transmites de esa forma, al final el sí llega, tardará más, menos, pero el sí llega. Y por eso creo que hay que preguntar y que hay que pedir tomar cafés y que la gente lo agradece muchísimo más de lo que pensamos. Sí, estas personas que a lo mejor parecen intocables se sienten profundamente honradas. Tal cual. O sea, también no me acuerdo si lo leí o lo escuché en un podcast o dónde, pero me acuerdo que una persona que se quería dedicar al béisbol, a los deportes, y estaba empezando y a lo mejor tenía el dinero para hacerlo, creo que le habló al CEO de los Dodgers, o vete tú a saber, para invitarle un café, porque admiraba al señor, y le contestó y dijo, por supuesto, gracias por invitarme porque ya nadie me invita a tomar café. O sea, todo el mundo cree que estoy súper ocupado, ya estoy casi jubilado, ¿no? Esto ya opera solito y claro que te acompaño. O sea, es increíble muchas veces cuando pones la intención correcta lo que puede llegar a suceder. Y esta intención que pusiste en esa cena en tu casa, ¿hasta dónde ha llegado, Marlene? O sea, Woman in the Legal World, que tiene un nombre en inglés, pero nace en España, lo hiciste en inglés porque realmente querías que tus tentáculos llegaran a cualquier parte del mundo. ¿Y hasta dónde han llegado desde esa cena en tu casa? Pues nuevamente era como un sentimiento interno. Yo solo quería, por ser franca contigo, yo solo quería conectar talento femenino, porque sabía que cuando tú conectas talento siempre pasan cosas buenas. No sabía en qué iba a derivar todo esto, pero sí sabía que quería conectar mujeres maravillosas que había conocido a lo largo de mi carrera, en diferentes ámbitos, unas de la competencia, socias de otros despachos, de abogados, otras fiscales, otras juezas, otras catedráticas de la universidad. Me daba mucha pena que no estuvieran conectadas, que no estuvieran unidas por un hilo conductor, ¿no? Y yo quería presentarlas y sabía que a partir de ahí surgirían cosas. Entonces, tanto es así que en esa primera comida fuimos 100 personas, 100 mujeres. Y ahí me empezaron a preguntar, Braulio, bueno, Marlene, ¿y ahora qué? Y yo pensando, ¿cómo que ahora qué? Yo ya os he organizado una comida maravillosa, haremos 2 como mucho al año y dar gracias. Pero luego me sentí como responsable, digo, ¿ahora cómo vamos a dejar esto así? Venga, pues vamos a mentorizar, ¿no? Siempre ha habido una vocación de servicio muy grande que he tenido dentro, de devolver a la sociedad lo que la sociedad me había dado. Me he sentido profundamente agradecida de todas las cosas que la vida me ha dado y lo he ido canalizando en diferentes momentos de mi vida de distinta forma, ¿no? Y en ese momento de mi vida sentí que tenía que devolver y que la forma de devolverlo era ayudando a subir a más mujeres a estos puestos de responsabilidad, pero sobre todo a las jóvenes, ¿no? Sembrar esa semilla de sana ambición.
Y para eso empezamos a mentorizar y ahí nos teníamos que constituir en asociación. Entonces así es como cuando, pues tenemos que constituirnos, ¿no? Para firmar acuerdos con las universidades, poder mentorizar a estas niñas, etc. Y ahí dijimos, pues hay que tener un nombre. Y entonces empiezo a pensar si poner el nombre en español o en inglés. Y dije, no, tiene que ser en inglés porque este proyecto trasciende realmente lo que es España. Y yo ya me movía en un ambiente internacional y nunca he sentido el por qué no invitarnos a una mujer de América Latina, de Estados Unidos a este proyecto si estaba. Entonces sentía algo dentro de mí de que esto tenía que ser, pues trascender el español. Y de ahí el nombre que fuera en inglés. Y a día de hoy, contestando a tu pregunta, somos más de 900 directivas por todo el mundo, en más de 15 países y 300 jóvenes, ¿no? Desde diferentes ángulos de la profesión, todas conectadas de alguna forma con el sector jurídico, pero con profesiones muy distintas, ¿no? Pues algunas políticas también, como te decía, otras trabajando en empresas como General Counsels. Y lo que nos une es esa pasión por devolver, por canalizar nuestra energía, no desde el ángulo político, pero sí poniendo nuestro conocimiento jurídico al servicio de la sociedad. Básicamente es un think tank en el que compartimos conocimiento y lo ponemos a disposición de los partidos políticos y de los órganos regulatorios desde un ámbito completamente apartidista y apolítico. ¿Cómo combinas este concepto de cadena de favores en todo lo que haces, incluido obviamente esta gran iniciativa? Porque yo te escucho hablar y te escucho una mujer muy resiliente, muy atrevida, curiosa. Te escucho sencilla, te escucho humilde, dispuesta a ayudar. Y esta cadena de favores de repente puede tener enemigos como no tengo tiempo, Sí. Es que así no se hace, es que estoy muy ocupada, es que no sabes, es que tengo hijos y es que no dormí y a mí hoy me sorprende cómo hay gente como tú que contesta correos, que tiene 1 hora y media para platicar, que está en Miami y luego mañana está en el continente africano y luego se va a España y luego... ¿Por qué esta cadena de favores te emociona tanto y es tan importante para ti a pesar de todos estos enemigos de la vida cotidiana? Porque el fin es superior a los medios. Porque he crecido con un padre que me enseñó su frase y que vive completamente dentro de mí, es que tu cabeza sea capaz de llevarte donde te pide tu corazón. Y para mí, yo creo, me dedico hoy a lo que me dedico, pero me podría dedicar a otra cosa perfectamente y creo que sería feliz también. Lo importante no es la meta, es el camino. Y en el camino sentir que puedes dormir tranquilo todas las noches. Entonces, lo que yo viví de pequeña es que siempre que tengas la oportunidad, Marlene, ayuda a quien tienes a tu alrededor. Tanto en casa como en el colegio, esa fue como la filosofía que inyectaron en mis venas. Y la realidad es que, habiendo nacido en la familia que he nacido y teniendo las oportunidades que he tenido, soy una afortunada. Y eso lo he sentido desde pequeña, que mi padre me decía, y sobre todo ayuda cuando menos se espera, ¿no? Porque cuando la gente, por ejemplo, está pasando un mal momento, la han echado del trabajo, deja de tener la posición por la que todo el mundo le llama, ahí es cuando tú tienes que estar. Porque fuera hace mucho frío y ahí es cuando las personas dejan, ¿no?, de llamar al teléfono. Y siempre he sentido como esa responsabilidad de estar en esos momentos. Y no, esto no es nada es que es santa, no, es que esto es que cuando tú haces eso recibes muchísimo más que de verdad, que lo que estás dando. Y me ha pasado en proyectos desde pequeñita, pues íbamos en el colegio a ayudar con gente a los abuelitos, ¿no? A la gente anciana, a la gente en riesgo de exclusión social. Desde muy pequeña, ¿no?, estaba haciendo esas cosas. Luego, también fuera de España con mi marido nos fuimos varios meses a la India.
a construir un colegio, yo daba clases de inglés, pero trabajábamos también en la obra, ¿no? Y dormíamos en el suelo y los niños decías, pero bueno, ¿esto para qué, no? Bueno, es que esa experiencia te enriquece a ti mucho más que lo que tú estás ayudando, o sea, lo que te hace crecer, lo que te enseña, ¿no? Es muy superior. Ahora con los niños, como quizá la mentalidad es muy diferente a día de hoy, que eran entonces, no te dejan con los niños pequeños hacer muchas actividades de labor social. Entonces mi marido, que es súper resolutivo, lo que hacemos es cocinamos en casa un sábado al mes y vamos, ¿no? Por Madrid los 4 con los niños pues repartiendo comida. Y es una labor que les enseña a ellos, pero nos enseña a nosotros cada día y nos pone en nuestro, ¿no? en nuestro lugar. Y es un sentimiento que no te sé explicar, que nace muy de dentro, que he sentido como esa responsabilidad desde muy pequeñita y que menos que hacerlo en mi profesión, ¿no? Y por eso creo que cuando la gente te dice yo no tengo tiempo, eso son excusas que nos decimos a nosotros mismos. Eso es que el propósito no es tan grande para ti y por eso no encuentras el tiempo que necesitas para hacerlo. Y no todos los proyectos son para todas las personas. No pasa nada, pues hay gente que en ese momento, y siempre digo, si no pasa nada, a lo mejor en este momento no, pero más adelante sí, y te unes o va haciendo, ¿no? Oscilando esa involucración. Entonces, en este proyecto, y en cualquiera, ¿no? Pro bono, en los que participo, pues todo el mundo es bienvenido que tenga, ¿no? esa vocación de servicio y que a lo mejor no tiene por qué ser constante en el tiempo. Porque yo entiendo que la vida da muchas vueltas, la energía también de la gente fluctúa, pero bueno, pues aquí están las puertas abiertas para aquel que quiera ayudar. Y además es que, de verdad, acabas recibiendo muchísimo más de lo que acabas dando. O sea, a mí la felicidad que me han dado todos estos proyectos, de la gente que he conocido, de los mensajes que de repente, ¿no? has recibido, del aprendizaje que es para tus hijos muchas veces. Bueno, es que no tienen precio. Siempre digo, es que se habría... Dicho esto, Marlene, ¿cuál fue el disparador para la creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje? Ahí ese mérito no es mío. Yo siempre lo que es del César es del César. Esto viene de una persona, Luis Martín Mingarro, que había sido decano del Colegio de Abogados de Madrid y que él estaba presidiendo una organización internacional de abogados iberoamericana que decide que es importante que tengamos un centro de resolución de conflictos con identidad iberoamericana. Entonces, yo estoy pues hace bastantes años, como, no sé, 12 años. Y entonces le conozco por diferentes circunstancias de mi vida y me cuenta el proyecto y a mí me enamora porque me encanta la cultura iberoamericana y creo que tenemos muchísimo potencial en ese sentido de hacer cosas en conjunto que no estamos explorando a día de hoy. Y entonces le digo, oye, Luis, yo te quiero ayudar. Me dice, fenomenal. Le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Me dice... Raro en ti. Y me dice, redacta los estatutos del centro. Y yo pienso, madre mía, no he redactado unos estatutos de un centro en mi vida. O sea, y nadie me ha enseñado a hacer esto. Y entonces, al final siempre digo, a ver, si es que América está descubierta, ¿no? Tampoco se trata de descubrir todos. Me cojo los de otro centro, empiezo a ver y a aprender a ver cómo puede ser y le hago, ¿no? una sugerencia de implementación de estatutos, que eso luego pues pasó por aprobación, etc. Y así me empiezo a meter en ese mundo iberoamericano de una manera pues muy natural, nuevamente en este caso, pues porque una persona me pide ayuda en un momento puntual y yo decido que, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre negociación, mediación y arbitraje? Básicamente la negociación es lo que todos hacemos cuando queremos conseguir algo para convencer a otro, ¿vale? Y ahí hay diferentes técnicas. Está la metodología Harvard, la metodología del FBI, unas trabajan más la cabeza, otras la voluntad. Y la mediación es como una negociación asistida. En la que interviene un tercero tiene que haber una disputa. En una negociación no necesariamente tiene que haber una disputa, tiene que haber dos posiciones, pero no una disputa necesariamente. En una mediación sí. Y aquí interviene un tercero que es independiente e es imparcial, que no va a decidir, ¿vale? Pero que va a ayudar a las partes con diferentes metodologías a que lleguen a un acuerdo. Él no impone el acuerdo, él ayuda. Y en cambio un arbitraje es ese tercero
sí que va a decidir. Es la persona que a las partes le van a exponer sus posiciones, ahí se va a trabajar sobre posiciones, y el árbitro, que es como el juez, pero en el ámbito privado, va a decidir quién tiene la razón y va a dictar una cosa que se llama un laudo, que es como una sentencia. En una mediación tú trabajas, Braulio, sobre lo que no se ve. ¿Sabes la punta del iceberg? Ahí, eso es lo que se ve, ¿no? Cuando hay una controversia. Y eso es lo que trabajamos en un juicio o en un arbitraje, las posiciones. En cambio, en una mediación es súper bonito porque trabajamos sobre toda la parte de abajo, todo lo que no se ve. Y eso se trabaja con la metodología que hablábamos antes de la pregunta. Entonces, las habilidades y las técnicas son muy diferentes las que tiene que tener un mediador de las que tiene que tener un árbitro. Por supuesto. Quiero hablar brevemente de la mediación. Me interesa muchísimo, genuinamente. Tristemente yo tengo un juicio sucesorio en mi propia familia que tiene más de una década y no veo para cuándo se vaya a arreglar. Hemos intentado mediación incluso aquí en México y un desastre. Pero bueno, lo que te quiero decir de la mediación es algo que conecto con un podcast que escuché justamente de un exagente de FBI. Y decía algo que me interesó mucho y que quiero tu punto de vista. Decía, red flag, bandera roja, cuando vas a iniciar una mediación y alguien dice, estoy aquí para buscar un ganar-ganar. Red flag. ¿Qué dices? Que no puedo estar más de acuerdo. Que esas posiciones comprometen un futuro resultado. ¿A dónde voy? El poder que tiene la mediación es que pasan dos cosas. Una, cuando tú inicias una mediación con la intención correcta, en el 80% de las ocasiones se llega a un acuerdo. Pero el efecto de esa mediación con la intención correcta es mucho más expansivo. ¿Sabes por qué? Porque ese acuerdo, el índice de cumplimiento de ese acuerdo es del 85% de las ocasiones de forma voluntaria. Esto no sucede con una sentencia o con un arbitraje. Cuando a ti te imponen una decisión y es un ganar-ganar, como tú decías, ahí el índice de cumplimiento disminuye drásticamente porque tú no estás alineado con esa decisión. Es un tema puramente psicológico. En cambio, cuando tú has cedido algo, has sabido explorar, ¿no?, otras opciones que no están contempladas en la ley, que es lo que se analiza desde un caso, ¿no?, en un juicio, tú te abres a un mundo de posibilidades del que ni siquiera eres consciente. Y esa capacidad exploratoria es la curiosidad. La curiosidad cada vez se está estudiando más porque las personas curiosas son capaces desde un ángulo neurológico de tener muchas más conexiones mentales y de ver muchas más opciones donde otras personas no las ven. Entonces el mundo es mucho más rico de lo que nuestra visión, con lo que siempre se ha hecho así, y mentalidad muchas veces nos pone encima de la mesa. Por eso la mentalidad ganar-ganar es muy difícil que nos lleve a cosas buenas a largo plazo. Y creo que el mundo se tiene que mirar a largo plazo. Y también pienso que quizás no es algo que estemos haciendo a día de hoy prácticamente, ¿no?, en ningún país del mundo y ningún líder del mundo. Todos, ni siquiera desde el ángulo empresarial. Todas las miradas, por los ritmos que nos impone el mundo, nos obligan a mirar a corto, cuando deberíamos tener puestas las luces largas. Y la mediación te lleva a tener luces largas porque te conduce a acuerdos que construyen relaciones y que se cumplen. Y ese acuerdo nunca puede estar construido sobre la base ganar-ganar, porque si es ganar-ganar hay un ganador y un perdedor. Y ahí siempre se producen rupturas. Aunque parece que cuando usas una frase como esa, en el argot, si quieres, triviales, voy a buscar que tú y yo ganemos, ¿no? O sea, si yo inauguro una mediación con eso o una negociación, que justo por eso me llamaba tanto la atención y me hizo clic lo que decía este cuate del FBI, porque es como una bandera en donde supuestamente puedes bajar la guardia, pero yo creo que psicológicamente es a la inversa. O sea, lo que quiere el de enfrente es ganarte. O sea, no está interesado en ti genuinamente, sino es como, te voy a tratar de quitar la armadura para ganar. No sé si mi interpretación es la adecuada, porque te quiero desarmar. No es que esté buscando que los dos ganemos. 100%. Con la metodología BATNA, ¿no?, tú lo que trabajas es que, siempre digo, y os habrán puesto muchas veces el ejemplo de la naranja, ¿no? Yo luego, cuando doy clases
de estas técnicas siempre lo pongo. Divido la clase en dos y les digo, los dos bloques queréis la naranja, ¿no? ¿Cómo hacéis para convencer a otro bloque que la naranja tiene que ser vuestra? Entonces se ponen a discutir, etc. ¿Y cuál es el error del que parten ambos bloques? Que ninguno me ha hecho la pregunta de Marlene, ¿para qué queremos la naranja nosotros? La importancia del para qué. Si yo sé, te hago la pregunta correcta y entonces entiendo que a lo mejor tú, grupo A, quieres la naranja para obtener el zumo. Pero tú, grupo B, quieres la naranja para decorar el vaso, porque lo que quieres es la cáscara. Son perfectamente complementarios ambos intereses, pero eso no se ve cuando tú solo hablas desde las posiciones. Entonces, el Bandha lo que te enseña en esos ejercicios es que tú a lo mejor has obtenido lo que querías, pero te has quedado corto, porque el otro tenía mucho más que darte. Entonces, de ahí que el tema ganar, perder, esa confrontación no nos sirva, sino que tengamos que buscar en el marco, en eso, de una negociación, cuál es lo máximo que yo puedo obtener del que tengo enfrente. Eso es lo que se trabaja en una negociación. En cambio, en una mediación, lo que estamos trabajando es cómo podemos obtener los dos algo bueno de esto que nos ayuda a construir a largo plazo, que nos solucione el problema a corto y que nos ayude a construir a largo plazo. Entonces, esa es la mentalidad con la que te tienes que sentar en la mesa para que esa mediación no tenga sentido. Al inicio quizá, tenga sentido. Al inicio quizá tú no lo ves, porque todos tendemos a pensar, y esa es la primera apreciación que se nos hace cuando alguien se va a enfrentar a una mediación es ¿y por qué esto me va a servir, Marlene? Si yo ya he intentado una negociación y no he podido, ¿no? Y ahí siempre pasa una cosa, Braulio, que yo digo, bueno, es que esta persona se ha formado para ayudarte a ver cosas que tú a lo mejor no ves, no porque seas mejor ni peor, sino porque cuando estás metido en el problema, tú no ves las cosas con otras gafas. Y es como hace unos años, por lo menos en España, no sé si pasaba en México, si tú decías que ibas al psicólogo, ¿no?, o al coach, la gente te miraba como diciendo, bueno, esta persona, Sí, estás loco, no te sabes solventar los problemas, ¿no? Sí Esto pasa un poquito con esto, en plan, yo voy a ir al mediador, pero bueno, si yo he intentado una negociación, ¿no?, y no lo he conseguido, vas a venir tú a resolvérmelo. Y es como, pues sí, porque por lo menos voy a hacer lo posible porque me he formado para esto. Hablando de porcentajes en una mediación, ¿qué tanto porcentaje le ameritas, Marlene, de éxito al mediador y qué porcentaje le dejas a los involucrados? En otras palabras, tú puedes decir, a ver, lo digo en primera persona, Braulio dice que su mediación fue un desastre. Ok, ¿por qué fue un desastre, no? Y yo puedo decir, es que los que estamos ahí sentados, la verdad es que, híjole, no, somos una familia muy disfuncional y no logramos con éxito una mediación de un problema que lleva 10 años en un juicio. Porque aparte yo aprendí en la mediación aquí en México que es cosa juzgada. O sea, si el mediador logra ese objetivo, pues simplemente se acabó el juicio y y tenemos un beneficio a largo plazo como estás comentando. Pero también ahorita me haces reflexionar y quiero tu ayuda, decir qué porcentaje le podría achacar yo al mediador de que no se logró. Totalmente, es un porcentaje grande, ¿no? El éxito o el fracaso de la mediación está en las personas, como todo, que lo lideran. Y por supuesto que tiene muchísima responsabilidad el mediador en una mediación frustrada. Y ahí os diré, en ese ejemplo concreto, no sé exactamente quién eran los interlocutores, pero una parte fundamental de la ecuación son los interlocutores que intervienen. Uno de los aprendizajes es que he obtenido en los años, gracias a haber mediado diferentes casos, es que es tan importante el mediador como las personas que están sentadas en la mesa, que tengan el poder de decisión adecuado. Yo no me siento a día de hoy en una mesa con una mediación si sé que el interlocutor no es el adecuado para esa mediación. Entonces, eso es un ejercicio muy importante. Entiendo que en una mediación familiar estaríais sentados los adecuados, con lo cual, en ese caso concreto, claro, los familiares, las personas que teníais la potestad de decidir. Y, por supuesto, que en ese caso el mediador, la confianza que hace que sientan las partes, la explicación del proceso, porque
muchísimas veces lo que se produce es un bloqueo. Cuando tú vas a un proceso de estos y es la primera vez, se genera desconfianza, se genera bloqueo, hay como una reticencia, ¿no?, a confiar en que eso puede servir para algo. Y esa es la responsabilidad del mediador. Todo esto se ancla, como casi todas las relaciones cercanas, en la confianza. Ese es el pilar sobre el que esto se vertebra. Entonces, el mediador tiene que ser capaz de generar esa confianza en ambas partes que están interviniendo en el proceso. Y eso es una habilidad. Luego, obviamente, la parte tiene que tener una predisposición a confiar en el proceso, porque si no es imposible. Claro. Cuéntame una experiencia tuya. Obviamente no tenemos por qué abordar detalles de quién estuvo sentado, pero que tú en este trabajo que te costó, que estuviste mediando, etcétera, no solo lograste resolver el conflicto, Marlene, sino que también ayudaste a sanar una herida social, familiar, emocional, que cuando brincó el verdadero problema, voy a poner un ejemplo si quieres estúpido, pero te diste cuenta que no se había logrado la resolución o el conflicto resolver antes porque la bronca era que, vamos a poner ejemplo, 2 hermanos, a los 10 años, uno le quitó la paleta al otro y eso estaba frenando la pinche mediación y tú lo descubriste, salió a la luz y se resolvió. ¿Te recuerdas alguna experiencia así? Sí. Además, esta es pública y la puedo contar. Fue un caso precioso de 21, imagínate, Braulio, 21 años de procedimiento judicial en España. Y ya hay una orden de demolición, ¿no?, de derribar un edificio en Galicia, un edificio que es muy conocido, y entonces llega al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, una orden de demoler ese edificio. Y entonces, claro, al juez, cuando le llega eso, ¿no?, ese papel a su mesa, y ya eso no se podía recurrir más, ¿no?, después de 21 años todo parecía imposible de procedimiento, pues llega la mediación y lo resuelve. ¿Y cómo? Porque una de las partes era el Ayuntamiento de Coruña y otra de las partes era un arquitecto, ¿no?, y que era catedrático en Galicia, etcétera. Y pues había cometido una irregularidad, en este caso administrativa, para la reconstrucción, rehabilitación de este edificio. Y tenía razón el recurrente en reclamar lo que reclamaba, o sea, su petición era correcta. Pero claro, el resultado jurídico de su petición era que había que tirar este edificio con 130 viviendas y familias. Imagínate, una decisión horrible a nivel social, a nivel económico. Para el ayuntamiento costaba 70 millones de euros derribar ese edificio, y a nivel familiar, las familias que vivían allí. Entonces, a este señor por la calle le tiraban tomates. O sea, era una situación súper tensa. Y entonces nos llaman para ver si podemos mediar, intervenir en el procedimiento. Y dijimos, bueno, ok, vamos a hablar con las partes, a explicarles el proceso después de 21 años peleados. Y nos sentamos. Y lo primero, ese descubrimiento, ese aha moment, vino, una de las partes era el ayuntamiento, ¿no?, de Podemos en ese momento, que era un partido político, es un partido político que aboga mucho por los derechos sociales, etc. Y el otro era este arquitecto. Entonces tuvimos una reunión conjunta y luego reuniones individuales, que es cómo se trabaja la mediación. Y en las reuniones individuales con él, con el arquitecto, nos dimos cuenta, Braulio, que era muy importante conocer a su mujer, a la persona que duerme todos los días con este señor después de 21 años peleándose con el ayuntamiento para que las cosas se hicieran bien. Entonces pensamos, tiene que venir a la mesa para conocerle a la mujer del arquitecto. Y al principio todo el mundo, su abogado, el arquitecto, nos decía, pero ¿por qué la mujer? Si no pinta nada aquí la mujer, ¿no? Pues la mujer pinta mucho más de lo que nos imaginemos, porque ¿quién va a convencer al arquitecto, ¿no?, de cualquier cosa? Es la mujer con la que convive después de 21 años con una controversia de este tipo. Total, que entendiendo a la mujer y haciendo preguntas, nos dimos cuenta, para buscar ese hilo conductor, que esta mujer tenía una pasión muy grande de ayudar a nivel social. Esta era una mujer que iba a la iglesia, era una mujer que estaba muy involucrada en los servicios sociales de la ciudad y que le gustaba mucho ayudar. Esto, si te fijas, concuerda mucho con el fin del Ayuntamiento de Podemos. Ya había un hilo conductor ahí muy potente que en un juicio nunca habría salido. Y se descubrió gracias a la mujer del arquitecto. Entonces, descubriendo por dónde podía venir la solución, ¿no?, indagando con las preguntas, porque la solución
En este caso, no puede venir, pues que le paguen a este señor en vez de al ayuntamiento, porque eso se llama prevaricar, ¿no? Jurídicamente hubiéramos acabado todos en la cárcel, eso está prohibido. Tenía que pasar por otra solución. Y entonces, pensando, gracias a la conversación con esta mujer, a entender el fin, ¿no?, que le podía mover a ella, nos dimos cuenta que había un hilo conductor, que era lo que estaba dañado en el arquitecto. ¿Qué era? ¿Qué piensas que era? Una persona que está 21 años luchando porque las cosas se hagan bien, porque a él no le habían adjudicado esa rehabilitación de ese edificio. Lo que tiene muy dañado es una cosa que se llama el ego, ¿no? Es esto me lo deberían haber dado a mí porque realmente me correspondía y era así. Ha habido un error administrativo y no me lo han dado a mí y no debería volver a suceder, ¿no? Lo que esta persona, este gran arquitecto, tenía dañado era esa parte, ese ego. Y entonces dijimos, bueno, fin social, ego dañado, ¿y si no había habido hasta ese momento, Braulio, haciendo una labor exploratoria, construcción de viviendas de protección oficial en Galicia? Y pensamos, ¿y si le proponemos a las partes, ¿no?, que se construyan viviendas de protección oficial? El ayuntamiento va a querer, porque es una cosa que es muy afín a su programa. La mujer del arquitecto va a estar feliz porque es ayudar a la sociedad. Y el arquitecto es el que construye las viviendas. Entonces así, ¿no?, cubrimos la parte, ¿no?, del ego. Y eso fue lo que propusimos como medida número 1, que unía las 3 necesidades no resueltas que habíamos identificado. Y al mismo tiempo dijimos, bueno, y esto no puede volver a suceder, ¿no? Hicimos un protocolo que el alcalde tuvo que leer en público para que errores de este tipo no volvieran a sustanciarse. Con lo cual, cuando todo parecía imposible, ¿no?, vino la mediación y lo resolvió, con una salida que jamás hubiera sido posible alcanzar en el marco de un procedimiento judicial. Y eso solo se consiguió gracias a entender cuál era el motor de las personas en esa controversia. ¿Qué es lo que sucede todo el tiempo? Tú ponías el ejemplo de esos hermanos con esos problemas de comunicación o que esos anclajes al pasado, porque todos llevamos mucha historia dentro, que consciente o inconscientemente está afectándonos diariamente y determinando nuestras decisiones. Y esa es la historia que en una mediación yo quiero conocer. Wow. No sabes, se me pone la piel chinita porque yo lo vivo en carne propia, esta situación. ¿Cuánto tiempo te tardó llegar a esa solución? 1 mes. 1 mes, wow. ¿Y qué tan rápido la aceptaron? 1 día, 2 días. O sea, llegaste con la propuesta y fue como justamente que se manifestara el flow, decir, claro, eso es lo que necesitábamos. Pero no es así, tú lo vas trabajando, ganándote la confianza. Tú en ese momento construyes la confianza, ¿no?, durante ese tiempo. Y además, dependiendo de la metodología que tú utilices, lo puedes hacer en 1 mes. En ese caso fue en 1 mes, pero cuando utilizas metodología inglesa, lo hacemos en 1 día. Y eso es maravilloso y de verdad que funciona. Pero aquí, claro, tú propones esa solución en entornos privados, no con las 2 partes al mismo tiempo. Llegas, ¿no?, y haces creer a la parte que la decisión y la idea es suya. ¿No te ha pasado en reuniones que, que aunque ha sido tu idea, tú haces creer a la otra persona en una mesa, ¿no?, a tu pareja? Total. Vamos a acabar veraneando en México, porque realmente yo quiero que acabar veraneando en México, pero voy a hacer creer a la otra persona que la idea ha sido suya. Sí, totalmente. Pues esto es igual. Oye, algo que dijiste que me pareció muy importante resaltar, que yo no había escuchado, y soy, pues, la verdad es que muy, muy virgencito en la mediación, pero lo importante de mediar no solo con todos los interlocutores, sino por separado con los interlocutores. Sí. Me parece vital. Eso no sucedió con nosotros, debo decirlo, Marlene. O sea, ahí hay una bandera también que yo me quedo de tarea, decir, no sé, me dejas el gusanito de que a lo mejor valdrá la pena volver a intentarlo. Pero es que es eso, nunca se trabajó así. O sea, fue muy complicado porque estábamos ahí todos sentados y si no has logrado reducir estrés, ¿no?, minimizar el impacto entre las partes, pues va a ser una jauría ahí en una sala de juntas, ¿no? O sea, absoluta, y eso es lo que pasó, ¿no? Entonces,
Fíjate que voy a ir cerrando la conversación porque sé que eres alguien muy ocupado y bueno, ha sido un lujo tenerte, ha sido una delicia. Yo me podría seguir aquí todo el santo día platicando contigo, Marlene. Y vamos a cerrar con preguntas rápidas. Le doy la oportunidad a la inteligencia artificial que participe. Uy, qué miedo. Nada más y nada menos. Entonces, oye, no sé si lo sabías. A lo mejor es un mito o una leyenda urbana. A ver. No sé si lo sabías, pero yo lo escuché, no sé de quién, no me preguntes, pero que el fundador de ChatGPT en su momento, de OpenAI, ¿Sí? lo hizo porque ya estaba cansado de los abogados que no les creía, que le daban 50 vueltas, que era un loop, que le cobraban carísimo, que los fees, que entonces cambiaba y cambiaba de abogados y que por eso creó ChatGPT. Hazme favor. No sé si sea una leyenda urbana, ¿no? Cabe destacar. Vale la pena hacer ahí un research, ¿no? Más agudo, pero imagínate. Entonces, bueno, bienvenida a la inteligencia en este momento. Ya la he preparado un poquito para que arroje una pregunta interesante. Entonces, lo único que me tienes que decir es con qué estilo quieres que te arroje una pregunta. O sea, el prompt viene de ti, de Marlene, decir, a ver, usa el estilo de tal abogado o de un actor o de una película o de un deportista. Y con ese estilo, hazme una pregunta de tal tema, de la mediación, del esgrima, del arbitraje, de lo que tú quieras. Entonces, necesito de tu parte estilo, ¿vale? Y tema. Pues a ver, el estilo El Padrino. Ok, de Vito Corleone. Sí. Ok. Me encanta Vito. Y tema, tema la cultura del acuerdo. Vamos a hablar de este tema. Ok, a ver. Me acuerdo de me agarro, Don Corleone. Que vienen curvas, me agarro. A ver qué pasa con esta preguntita y la está arrojando. Me encanta a mí El Padrino, Sí. The Godfather es una de mis películas favoritos, ¿no? Que él decía que te iba a hacer una propuesta imposible de rechazar, ¿no? Siempre la aplicaba. Marlene, hablas de la medición, del acuerdo, como si fuera un arte. Bien, fíjate, sin saber que platicamos de tus grandes habilidades artísticas con la pintura. Dime una cosa. ¿Cómo se convence a alguien de que ganar no siempre es vencer? De que a veces el poder está en el extender la mano antes del puño. Porque en mi mundo el respeto se gana haciendo que hasta el enemigo quiera sentarse a tu mesa. Wow. Pues es un tema de educación, te diría, social. Es un tema de convivencia y de respeto hacia el otro. Cuando tú respetas a tu contrincante, a la persona con la que tienes una controversia, realmente vas a querer alcanzar una solución sostenible en el tiempo. Y también sostenible en ti. Porque para mí es tan importante la solución como la convivencia con esa solución. No me gusta tener situaciones en las que siento que he destruido a alguien, porque eso no me deja dormir tranquilo por las noches y me imagino que le pasará a muchas personas. En cambio, cuando tú eres generoso, también en tus acuerdos, esto es como el karma, la vida te lo devuelve. Y creo que tenemos que trabajarnos el karma, tenemos que trabajarnos el estar a gusto con nosotros mismos porque es la persona con la que estamos todo el día. Y entonces, ese es el poder de la conciencia. Y creo que es difícil sentirse a gusto y sentir esa tranquilidad cuando sientes que has destrozado a otro. Creo que eso no reconforta. Entonces, conociéndose a uno mismo cada día más, es como lograremos convertirnos en mejores personas capaces de llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes. Me encanta. ¿Ya no fabricas pulseras? Sí, las llevo, no las fabrico. ¿Sí? Ay, no sabía que te había contado eso.
Mira, enséñame. esto lo hice en uno de mis aprendizajes en Suiza. Me las he vuelto a poner después de años porque las encontré en un armario. Mira, pone Spirit, Cool, Cuore, Zen, Bebé, Dream, Kiss, diseñado por Marlene Estevez. Oye, Oye, qué locura. Ahí te dejo una idea, porque todo en este pro bono y ¿te acuerdas lo que logró Lance Armstrong sí, con las famosas pulseras amarillas? Sí. Bueno, ahí está, Marlene, piénsalo, ahí nos asociamos Venga. para que tengas mensajes potentes que, a ver, te voy a decir algo que una amiga me regaló hace no mucho, en una cajita buenos deseos para un nuevo emprendimiento que hice, y en esa cajita venía dentro una pulsera, Marlene, y la pulsera venía con un recado, y el recado, si lo leía yo, decía, por favor, asigna un símbolo o una palabra o un mensaje de poder a esta pulsera para que cada vez que la veas tengas ese anclaje. Entonces me funcionó un tiempo, la verdad es que creo que se me cayó la pulsera en algún lugar, a lo mejor había cumplido su cometido, pero yo veía la pulsera y me acordaba que nada era imposible. Para mí era nada es imposible, diviértete en el camino, y ese fue el anclaje, ¿no?, que le puse a la pulsera. Entonces, bueno, imagínate hablando de anclajes en la mediación, en todo, que voltees a ver la pulsera y decir, no se te olvide, presente, ¿no? ¿Por qué lo haces? Oye, ¿por qué ves a tu esposo como tu principal mentor? Ay, porque aprendo de él todos los días y porque, ¿sabes cuando sientes que estás en el sitio correcto? Porque funcionas como un equipo. Cuando siempre para bien o para mal, y así lo siento, las cosas, los proyectos no los logra una persona, ni los destruye una persona, los hace un equipo. Y yo, en mi caso, tengo la suerte de tener a mi lado un compañero de viaje. No es un marido, es un compañero de viaje que me ayuda a crecer, que me impulsa, que a veces me pone en la tierra, ¿no? Porque yo estoy ahí volando entonces hace clac, ¿no? Y es mi anclaje a tierra, pero al mismo tiempo una persona de la que aprendo, ¿no? Nos vamos influyendo positivamente. Pues yo en la alimentación, pero él en el deporte. Luego, esa capacidad de leer a las personas que él tiene tan grande, para mí es pura inspiración. Y luego la diversión. Braulio, yo recuerdo la pandemia, ¿no? Todo el mundo la vivió muy triste, sin duda fue un periodo horrible, pero para que entiendas, y la audiencia entienda un poco qué persona, ¿no?, es la que yo tengo al lado, él se sacaba, tenemos una mini terracita y sacaba el micrófono, el amplificador y se ponía a alegrar a todo el mundo cantando, poniendo música, dedicándoselo a los hospitales. La gente nos dejaba notas por debajo de la puerta, competiciones de canciones porque era el cumpleaños de alguien, él, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, Wow. y él siempre no, hay que reírse, hay que bailar, y esto es contagioso. Y al final es lo que hablábamos, es el camino lo que importa, porque no sabemos cuándo vamos a dejar de estar aquí. Claro. Y yo tengo la suerte de poder recorrerlo al lado de alguien pues muy divertido, ¿no? Y que es... Increíble. ¿Son socios de negocio también? No, todavía no. Ok, porque ahí es un layer distinto. Ya platicaremos en su momento, sí, entonces de ese layer, porque es un desafío. O sea, ya pasar un tema de sociedades entre matrimonios, parejas, también tiene su complejidad. Pero bueno, tú eres mediadora, entonces no creo que se les vaya a complicar mucho. No te creas, ¿eh? Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Marlene Estevez, eres una genia. No, gracias. Una genia resiliente y apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, por supuesto, todos mis datos a disposición, Braulio. Feliz de compartirlos. Te tomo la palabra. Vamos a hablar del negocio de las pulseras juntos y... y la verdad que ha sido maravilloso, lo he disfrutado más de lo que pensaba, me has hecho sentir muy a gusto y gracias de corazón. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Sí, que hay que vivir la vida, que disfrute la vida, que hoy es el primer día del resto de su vida, que lo disfruten. Oye, una última cosita. ¿Dónde tienes la cabeza ahora? Ay, pues ahora estaba en todos esos recuerdos que me has traído y que me han dado la posibilidad de ver las cosas desde otro prisma. Entonces, ¿sabes lo que quería hacer? Quería escribir algunas de las ideas que han ido aflorando a lo largo de esta conversación. ¿Quieres decir algo más? Nada, gracias. Que lo que siento es gracias.
Marlene, qué gustazo. Gracias a todos. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela. Y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres herramientas prácticas para fortalecer tu grit, pásate por bradleyfiloteo.com y suscríbete a El Grit en la vida cotidiana. Ahí encontrarás reflexiones sobre cómo aplicar la receta grit en tu día a día y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o estás listo para rodearte de una comunidad que va más allá del come bien y hace ejercicio, únete al reto Accesalud en nas.io/reto-accesalud. Primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud. Ahí abordamos la salud como lo que realmente es: integral, emocional, financiera, mental y física. Porque cuidarte no es un lujo, es el punto de partida para escribir una mejor versión de ti mismo. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el próximo episodio donde las historias continúan. Hasta pronto.